Un muy feliz lunes 7 de diciembre para todos ustedes de 2020 en pandemia, con una semana que, bueno, estos 15 días, de hecho, van a ser bastante ocupados por muchas razones. Hoy les quiero rápidamente contar, están los temas europeos con el tema del Brexit, los confinamientos o no, las restricciones o no, y lo que está pasando en cuanto a la efectividad de las medidas que están tomando las autoridades, acostumbrando además a la gente de que estas navidades van a ser muy diferentes a lo que se están acostumbrando las personas en los últimos años, por un lado. Por otro lado, también tenemos en el lado estadounidense varias cosas sucediendo, entre ellas el paquete de alivio, de ayuda, que podríamos conocer los detalles en este día. Tenemos reuniones de bancos centrales, tenemos situaciones también de empresas y sectores que están, bueno, pues ahí en medio del radar de muchos inversionistas. Así que vamos a empezar a desmenuzar todas estas cosas con José Luis de Aro. José Luis, me da muchísimo gusto saludarte. Feliz semana para ti. Y definitivamente, claro que todo el tema de las vacunas y la pandemia pues siguen acaparando la atención a horas de que empiece la vacunación en el Reino Unido y lo que esperamos ocurre esta semana en Estados Unidos. Así es, Gaby, seguimos con las miras puestas en el próximo jueves, cuando vamos a ver cómo esa administración de alimentos y fármacos, el regulador estadounidense, tendrá que decidir si aprueba esa petición de emergencia realizada por Pfizer y BioNTech para aprobar la potencial vacuna contra el coronavirus. De aprobarla, podríamos comenzar a administrar las primeras dosis tan pronto como el viernes de esta misma semana, pero sin embargo tenemos que tener en cuenta que va a haber prioridades. También hemos visto cómo Pfizer y BioNTech la semana pasada ya advertían que podrían tener algún tipo de contratiempo en lo que se refiere a distribución y el volumen de dosis que vamos a ver antes de que finalice el año, con lo cual seguimos en un entorno en el que, como hemos repetido durante las últimas semanas, es cierto que esa aparición y esas potenciales vacunas, tanto de Pfizer y BioNTech como Moderna y otras que todavía se encuentran en desarrollo, ofrecen una confianza y un nuevo optimismo tanto para el mercado como para los consumidores, pero sin embargo es cierto que esa distribución masiva no va a llegar hasta la primera mitad del próximo año. Esto ocurre en un momento en el que seguimos viendo un récord de infecciones, récord de hospitalizaciones, récord de muertes aquí en Estados Unidos, y por eso hay que tener todavía en cuenta que todos estos factores podrían jugar en contra de el optimismo que veíamos generado hace unas semanas y van a seguir generando volatilidad antes de que termine el año. Importante decir que el día de ayer estaba yo revisando una de las entrevistas que dieron algunos los domingos en Estados Unidos. Bueno, pues se vuelve muy poderoso o potente en noticias por todas las entrevistas que hacen los programas dominicales, y una de ellas tenía que ver con la entrevista que le hicieron a la doctora Deborah Birx, y me sorprendió la dimensión en la que describió lo que nos viene, ¿no? O lo que le va a Estados Unidos, digamos que esta trayectoria ascendente de casos de contagios, porque se va a sumar el resultado neto del Día de Acción de Gracias. Dice que va a ser el mayor evento en términos de desafíos en la historia estadounidense. Ya no está hablando ni siquiera de la gripe española, ¿eh? Completamente. Estamos en una situación, Gaby, en la que hay que seguir muy atentos y sobre todo ser muy cautos porque aunque tengamos, como comentábamos, ese optimismo ante el desarrollo las potenciales vacunas, es cierto que vamos a seguir viendo cómo ese número de infecciones va a continuar subiendo en los próximos meses a medida que entramos también ya en la temporada de invierno, en el que además ya estamos viendo algunos hospitales tocando cotas de posible, llegando a un punto en el que podrían verse sobrepasados. Toda esta situación en un momento en el que, como comentabas, también tenemos la resaca dejada por los viajes realizados a lo largo de Acción de Gracias y sobre todo también de cara a la temporada navideña, en la que los estadounidenses también podrían seguir viajando y podrían aumentar aún más esa tasa de contagios que estamos viendo en el país.
Cuéntame qué esperas leer de los detalles que hoy se van a presentar de este paquete de alivio. Entonces, que yo he peleado mucho por no llamarle estímulo, porque lo que vendría después quizás será un estímulo, pero estamos cerrando el año con al menos, diría yo, 10 millones de personas en desempleo, personas que se podrían quedar sin un hogar por todo lo que son los acuerdos de las rentas que se logren en los estados. Hay cierto alivio con el tema de los préstamos estudiantiles. Pero, ¿qué sí esperas que traiga este paquete en los detalles? Básicamente, Gaby, a mí me gusta llamarlo como un programa puente, entre comillas, dado que estamos hablando de 908.000 millones de dólares, que en cierta forma sería una cifra que obviamente se queda lejos de la propuesta demócrata de más de 2 billones con B de dólares. Es algo más grande de los 500.000 millones por la que apostaban los republicanos, pero sin embargo no vamos a ver como tal, por ejemplo, estímulos directos, como sí que vimos en el mes de marzo, como son esos cheques a los contribuyentes, a buena parte de los contribuyentes de $1.200. Básicamente se va a seguir repuntando, respaldando en cierta forma o blindando ese programa de protección de nóminas para las pequeñas y medianas empresas. Estamos hablando del PPP. También vamos a ver cómo se podría destinar cierta cantidad en ayudas a los presupuestos de los gobiernos locales y estatales, una medida que, recordemos, los republicanos se habían opuesto, pero que en esta partida sí que podría financiarse una cantidad moderada. También vamos a seguir viendo más fondos destinados precisamente a la distribución de vacunas, a continuar con esas pruebas, más al área de salud, pero básicamente esos serían los principales rasgos de esa propuesta bipartidista que, como comentábamos, se queda relativamente corta con las expectativas del mercado, pero básicamente ofrece ese optimismo o esa señal de que quizá una vez que veamos al presidente electo Joe Biden tomar posesión de su cargo el próximo 20 de enero, podría abrir la puerta a cierta colaboración en el futuro que dé alas a medidas o mayores medidas de estímulo en un momento en el que estamos viendo cómo esa recuperación pierde fuelle aquí en Estados Unidos y sobre todo quedaba patente en ese dato de empleo correspondiente al mes de noviembre. Ahora, ayúdame a entender el factor político, porque entiéndase aquí que tanto en el Brexit como acá de este lado del Atlántico, pues tiene que ver el factor político mucho. ¿Cuánto lo que se va a definir en Georgia el 5 de enero está impidiendo que haya un acuerdo más rápido? Y les explico rápidamente por qué lo digo. Has tenido el rechazo de los republicanos a ayudar a los estados que en su opinión han sido mal manejados. Hay economistas que dicen, bueno, entonces no ayudes a los ciudadanos que tampoco manejaron bien sus finanzas, si ese es el caso. Pero al mismo tiempo, en este mismo lado republicano, hay legisladores que han hablado de apoyar a sectores que o no lo necesitarían, aunque están golpeados, pero hay otras personas u otros sectores que están mucho más necesitados de ese apoyo. Y tienes el lado demócrata que ya no quiere tener un paquete de estímulo o de alivio o de ayuda o un paquete puente que supere el billón de dólares. Ya se bajaron de ese nivel. Pero a mí la pregunta es, ¿cuánto este tema de negociación política, aunque vengan en los detalles, Estado o no Estado, está pendiendo de la preocupación por el control del Senado y lo que pasa el 5 de enero en Georgia? Es importante, tenemos que tener en cuenta que en estos momentos el resultado de esa segunda vuelta en las elecciones al Senado de Georgia va a suponer realmente un catalizador en el que vamos a poder ver bien cómo en el caso de una victoria demócrata realmente los demócratas podrían tener un control también del Senado. Eso implicaría el que el presidente electo Joe Biden tenga una mayor facilidad a la hora de avanzar ciertos temas importantes y cruciales de su agenda. No solo estamos hablando de los programas de más estímulo económico, sino estamos hablando de inversiones en infraestructuras, de inversiones en energías que faciliten esa transformación a favor del medio ambiente y muchas otras medidas que incluso podrían incluir un aumento en el impuesto de sociedades
entre otros aspectos. Y mientras tanto, si viésemos una victoria republicana, esto indicaría que los republicanos van a continuar, en cierta forma, con el control del Senado y van a servir un poco de control a todas esas medidas económicas o esa agenda económica, no solo del presidente Joe Biden, sino también de la parte más progresista del Partido Demócrata. Entonces, es por ello que en estos momentos ambos partidos están jugando a ser un poco más centristas, en cierta forma, por así decirlo, de cara a esas elecciones del próximo 5 de enero, porque para ambos es crucial lo que ocurra y lo que se decida en las urnas. Exactamente. No es un tema menor, al fin y al cabo, todas estas cuestiones pasan por las negociaciones políticas en cualquier caso del que se hable. Sabemos, por supuesto, que está todo el tema de la negociación del Brexit y que no se ha logrado mucho, pero también está la reunión del Banco Central Europeo y cuando los políticos no se ponen de acuerdo, la carga le pasa a los bancos centrales. Esto no es nuevo, José Luis, tú sabes, pero está la cumbre también de líderes europeos jueves y viernes. ¿Qué estás pensando pueda ocurrir cuando tantas veces hemos pateado la pelota de las fechas límite en el caso del Brexit? Completamente, Gaby, y de hecho lo hemos visto durante el fin de semana en esas negociaciones que siguen retrasándose y en un momento en el que seguimos viendo, como bien indicabas, una fecha límite que sería el 31 de diciembre. Básicamente siguen sin resolverse algunos de los puntos clave para que esa negociación entre Reino Unido y Bruselas pueda salir del atolladero en el que se encuentra y al contrario de lo que hemos visto en ocasiones anteriores, aquí sí que es cierto que estamos viendo una fecha que es mucho más dura y que de no resolverse podría enfrentar o generar una importante volatilidad y sobre todo incertidumbre en los mercados en un momento en el que precisamente tanto Reino Unido como Europa se están viendo bastante golpeados por esa nueva ola de infecciones por el COVID-19, en un momento en el que también estamos viendo cómo dentro de la propia Unión Europea sigue retrasándose en la distribución de ese paquete de alivio para los distintos países en un momento en el que seguimos hablando de la posibilidad de una nueva recesión, de una nueva contracción económica liderada precisamente por países como España, que se están viendo muy perjudicados en esta segunda ola, y todo ello lo único que va a generar es poner mucha más presión sobre el Banco Central Europeo en un momento en el que, como hemos repetido a lo largo de los últimos meses, este es un problema que debe solucionarse más del lado de la política fiscal, es decir, se necesitan más ayudas, se necesitan más estímulos, alivios por parte de los gobiernos en lugar de la política monetaria que ya está exhausta y que llega exhausta después también de esa crisis financiera que vimos en 2008. Bueno, algo que a mí se me haya quedado en el tintero en términos macro y de política pública, José Luis. Básicamente vamos a seguir muy atentos a cómo son los últimos datos que vayamos recibiendo aquí de la economía estadounidense en un momento en el que también ya comienza ese periodo de silencio por parte de los funcionarios o de los altos funcionarios de la Reserva Federal de cara ya a la que se postula será la última reunión del año y en la que podríamos o vamos a estar muy atentos sobre todo a cuáles son primero el cuadro macroeconómico que presenten la Reserva Federal y también si se va a realizar algún tipo de cambio a la compra de activos que está realizando el Banco Central estadounidense. Que sería la FED la próxima semana, la última reunión del año. Exacto. Exactamente. Ahora, déjame pasar al lado más amable de estas cosas, o si no más amable, quizá hasta más entretenido para algunos. La compañía que yo represento, Warner Media, a través de CNN en español, ha tomado una decisión que pues está dejando a muchos preocupados con la boca abierta, los que son los dueños de salas de cine. Y me refiero a los estrenos que van a salir, que son estrenos importantísimos, que en otros momentos son bien taquilleros para las salas de cine. Y ahora dijo, no, voy a sacar estos estrenos por streaming y también en las salas de cine será simultáneo. Pero hay quienes dicen que esta decisión de Jason Kilar pues estaría poniendo en jaque a muchas empresas que tienen cines, operadoras de cines. AMC, tuviste lo que le pasó a la acción de esta compañía. No digo más, cuéntame qué ves tú.
Básicamente, Gaby, aquí tenemos distintos factores. Obviamente tenemos el factor que está jugando la pandemia y el efecto que ha tenido en las salas de cine y por ende en las compañías que básicamente producen películas y demás, como es el caso de Warner. También tenemos la presión que ya veníamos viendo durante los últimos años sobre los servicios de streaming con Netflix a la cabeza. Tenemos que recordar que Netflix ha empleado esta fórmula ya durante varios momentos, precisamente de cara a postularse como o hacerse un hueco dentro de la temporada de premios cinematográficos. Ahora mismo estamos viendo cómo ante el aumento de plataformas de streaming de compañías que hasta ahora podrían decirse que eran más convencionales, estamos hablando de Disney con Disney Plus, estamos hablando de AT&T, Warner Media con HBO Max. Básicamente hay que intentar sacar el mayor provecho posible y básicamente en estos momentos esa decisión podría decirse que concuerda con una estrategia más a medio plazo. Eso sí, esto va a tener repercusiones muy importantes tanto como para AMC Entertainment como también para compañías como Cinemark. Tenemos que tener en cuenta que entre ambas compañías se da empleo a más de 60.000 personas aquí en Estados Unidos. Ambas compañías han visto cómo sus acciones o su valor de mercado se ha reducido a más de la mitad en lo que llevamos de año y, sin embargo, también hay que prestar mucha atención a las salas de cine independientes, a las salas de cine que no pertenecen a una matriz grande como las que hemos mencionado, que, sin embargo, estas sí que podrían ver algún tipo de ayuda por parte de ese paquete federal que podría estar en estos momentos orquestándose en el Capitolio. Con lo cual, básicamente, Gaby, esta es una dinámica y esta es una fórmula que va a continuar bien independientemente una vez que superemos la pandemia, porque tenemos o vamos a ver cómo esas grandes compañías quieren seguir rascando el mercado de Netflix y van a seguir apostando por este tipo de fórmulas. Exactamente. Y hay quienes dicen que para HBO, que tiene un servicio tan caro comparado con Netflix, etcétera, pues llega tarde una decisión. Y de hecho, cuando empezó la pandemia y empezamos a ver lo que venía, para muchos era casi que necesario ver que los estudios de cine, para proteger a sus empleados también, desafortunadamente así son las cosas, pues hicieran ese tipo de movidas, ¿no? Un estreno que tuviera que ver más con el streaming y menos con los teatros por cómo están las condiciones. Una otra historia que a mí me interesa preguntarte y te pido que tú cierres con las que yo no mencione. Kodak. Al final, ¿te acuerdas que hubo todo este ruido que hizo el presidente Trump, que Kodak se iba a convertir también en la empresa que iba a ayudar a la pandemia, porque iban a empezar a producir los insumos para las vacunas? Hay ya un veredicto de lo que fue una investigación de si la empresa o no y sus ejecutivos pues estuvieron transando acciones con información privilegiada y la respuesta o el veredicto es que no hay delito. Y la acción de esta empresa está subiendo otra vez muy fuerte. Yo te pregunto, ¿qué más agregarías en este caso y qué otras noticias corporativas te llaman la atención este lunes? Básicamente, Gaby, en el caso de Kodak, hay que destacar, aparte de esta investigación, de la cual, como bien indicabas, ya conocemos la conclusión, cómo Kodak se ha convertido también en uno de los valores por los que los inversores retail y los inversores, estamos hablando más de a pie de calle, a través de esas plataformas como Robinhood, que en estos momentos no están cobrando comisiones, ha sido más favorecida en los últimos meses, incluso cuando hemos visto esa investigación en curso. Y a lo largo de la semana, uno de los temas importantes van a ser obviamente la salida a bolsa de DoorDash, que aumentaba el rango del precio de su acción la semana pasada. También estamos viendo cómo ese apego que estamos viendo por las salidas a bolsa en la recta final del año está beneficiando a otras compañías que van a salir a bolsa antes de que termine el año. Estamos hablando de Airbnb, que también parece que aumenta el rango en el precio de esa opción. Podría llegar a contar con una capitalización de 42.000 millones
de dólares, incluso con los problemas que vimos al comienzo de la pandemia. Y sobre todo también otro rumor que publicaban tanto Bloomberg como New York Times, como Goldman Sachs podría ser una de las últimas compañías de Wall Street que podría mover parte de su negocio. Estamos hablando del negocio de gestión de activos al estado de Florida, precisamente por motivos fiscales. Pues ahí tienen ustedes todo el resumen, todo el recuento de lo que se espera. Y como siempre digo, ¿quieran más? Bueno, pues ya saben a dónde escribirle a mi queridísimo José Luis de Aro, tu handle, mi querido, en Twitter. O arroba el economista NY. Muchos comentarios positivos siempre en nuestras redes sociales respecto de tu trabajo, así que yo también te agradezco siempre. Y arroba Jefrías y en Twitter nos pueden escribir. Ten un excelente día, buena semana, José Luis. Lo mismo, Gaby, feliz semana. Igual.